Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Una vez más estamos aquí, o estoy aquí más bien, para compartirles un mensaje de parte de Dios. Un mensaje importante, relevante y creo que muy serio. Y así, con mucha seriedad, creo que lo debemos de tomar. El mensaje que les quiero compartir en esta hora es el siguiente. Y lo he titulado de la siguiente manera: ojo y atención. Óigalo bien, ojo y mucha atención. Estar inconformes para con Dios por cómo Él nos hizo, por cómo Él lo hace, por cómo Él hace las cosas, por cómo Él nos hizo. O estar inconformes por lo que Él nos da, que nosotros quisiéramos otra cosa o quisiéramos más. Dios en su soberanía sabe lo que hace. Dios en su soberanía nos hizo como a Él le plació, como Él quiso. Dios en su soberanía nos da lo que Él quiere, lo que ve que está bien y que será de bien para nosotros. Todo lo que Dios hace es perfecto. A como Él nos hizo, estuvo perfecto. Con lo que Él nos da, estamos más que bien. Pero lamentablemente el ser humano, en vez de saber ser agradecido para con su Creador, para con Dios que Él le da y le provee de todas las cosas necesarias, el ser humano, en vez de ser agradecido, es malagradecido. Y en mostrarse malagradecido, se presenta inconforme y en desacuerdo con lo que Dios hace, como Dios nos hizo o con lo que Dios nos da. Creo que Él sabe bien lo que hace. Creo que Él sabe muy bien lo que nos hace falta y nos lo da tal cual nos hace falta. No nos da ni de más ni de menos. Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué más queremos? Nos hizo completitos, enteritos y funcionando todo extraordinariamente y sobrenaturalmente. Esto es algo muy importante, hermanos, que debemos de tomar en cuenta. La inconformidad nos puede llevar a renegar, a repelar, hasta ponerse en contra de Dios. Y esto es peligrosísimo, óigalo bien. Esto es malísimo. ¿Sabe por qué? Porque la inconformidad para con Dios y el empezar a renegar y a repelar y a vociferar y hasta ponerse en contra de Dios provoca el enojo, provoca la ira de Dios. Cuidado. Por eso dije al principio, esto es serio. El estar inconformes y mostrarnos inconformes para con Dios y no estar de acuerdo de cómo nos hizo, con lo que Él nos da, cómo Él lo hace, cómo Él hace las cosas, el no estar de acuerdo
nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y la Biblia dice por ahí en Colosenses capítulo 3 que la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. En otra versión más moderna dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amados hermanos, ya no mostremos más inconformidad para con Dios. Es verdad que muchas cosas no las comprendemos. Nuestra mente es tan corta, pequeña, infinita y no alcanzamos a entender lo que Dios hace y cómo lo hace. No alcanzamos a entender del porqué de las cosas o del porqué de muchas cosas. Es verdad que muchas de las veces no comprendemos mucho o a veces casi nada. Y solo vemos las cosas que pasan, que suceden, que se dan, que vienen, que van, que pasan. Y bueno, a veces algunas las entendemos, otras no les encontramos razón o motivo. Pero seamos conscientes que Dios, en su sabiduría y en su soberanía, sabe perfectamente muy bien lo que hace. Y sabe muy bien cómo lo hace. Por ahí en Jeremías capítulo 9, dice Dios mismo hablando: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas, ni se alabe el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia a millares de millares. No entendemos muchas cosas, pues, digámosle: Señor, no entiendo, no comprendo, pero sin duda si lo haces, si lo permites, si lo das, está bien. No se nos olvide a nosotros los cristianos lo que dice Romanos 8:28, que los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propuesta somos llamados. Todas las cosas, ahora buenas, ahora malas, como sean, y cuantas sean, y cuanto sea. Todas las cosas, si estamos en Dios, y si Dios es con nosotros, y si Dios es quien lo hace, Dios es quien lo permite, Dios es quien lo da, y si Dios es quien lo provee, lo que sea y como sea, ahora bueno, ahora malo, lo que sea, estemos conscientes y tengamos presente que si Dios lo hace, Dios lo permite, será para bien y por nuestro propio bien, y al final hasta para bendición. Y puede llegar el punto que pueda llegar a contribuir hasta para nuestra salvación. Porque a veces las cosas que vienen a nuestra vida, las cosas que pasan, o que nos pasan, que nos suceden, que nos acontecen, las circunstancias y situaciones que tenemos que vivir, enfrentar, de repente al presente no lo entendemos, no lo comprendemos, pero a veces esas cosas nos acercan a Dios, nos acercan a la salvación y nos llevan a confirmar la salvación de nuestra alma. Por eso, cuando no entendamos o no comprendamos, solo digamos: Señor, tú sabes lo que haces. Yo solo me dejo en tus manos, y lo que estoy pasando, lo que ha venido a mi vida, lo que tengo, lo que no tengo, lo que soy, lo que no soy, todo te lo pongo en tus manos. Y tú, que sabes bien lo que haces, jamás te equivocarás en lo que haces. Creo que le estaremos dando la razón a Dios, y a la vez también le estaremos dando la gloria, y le estaremos reconociendo que realmente
Él es el Todopoderoso y que al hacer o no hacer jamás se equivoca. Nosotros nos equivocamos en todo, pero Dios no se equivoca en nada. Nosotros lo que sabemos hacer es que no sabemos hacer nada, pero Dios lo sabe hacer todo y lo sabe hacer muy bien. Miren, quiero leer para ustedes una parte escritural de la Biblia donde he fundamentado este mensaje y donde he cimentado el título de este mensaje o el tema de este mensaje. Ojo y mucha atención. Estar inconformes para con Dios por cómo Dios nos hizo, por lo que Dios hace y de cómo lo hace, por las cosas que hace. El estar inconformes por lo que nos da y de cómo nos lo da. El estar inconformes por cualquier cosa que Dios hace y permite en nosotros, para nosotros o a través de nosotros. El estar inconformes nos lleva a renegar, a rebelar y a rebelarse contra Dios. Y esto provoca la ira de Dios. Cuidado, esto provoca el enojo de Dios. Cuidado, esto provoca y despierta la ira y el enojo de Dios. Y esto es terrible. El apóstol Pablo dijo claramente: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pudiéramos provocar a alguien a ira y tal vez no nos vaya tan bien. A alguien aquí. Si a alguien aquí lo provocamos a enojo y a ira, tal vez no nos vaya tan bien, porque se va a levantar en nuestra contra, nos va a acechar, nos va a atacar y no sé qué nos podrá hacer. Pero no nos va a hacer tanto, no nos puede hacer demasiado, no nos puede hacer mucho. Pero cuidado, el despertar la ira de Dios con nuestra terrible y gran inconformidad para con Él. Cuidado con provocar el enojo y la ira de Dios, con vociferar en contra de Dios, con rebelarse contra Dios, con inconformarse con lo que Dios nos da, con lo que Dios hace o como nos hizo, o como son y pasan las cosas. Cuidado con renegar, porque esto despierta la ira de Dios. Esto provoca la ira de Dios. Cuidado, esto provoca la ira y el enojo de Dios y despierta el enojo y la ira de Dios. ¿Y quién podrá soportar la ira de Dios? ¿Quién podrá sufrir la ira de Dios? El amor de Dios es sumamente grandísimo, pero cuidado también, la ira de Dios cuando se despierta es demasiado grandísima. Nadie la puede sufrir, nadie la puede soportar, nadie la puede aguantar, nadie puede permanecer de pie delante de Dios y de su ira. Por eso mucho cuidado, mucho cuidado. La inconformidad para con Dios es terrible. Es algo malísimo, algo peligrosísimo. Cuidado, mucho cuidado. Estar inconformes con los demás, con nuestro prójimo, con nuestro semejante, provoca ciertas reacciones y ciertos problemas a veces, pero no pasa más. Pero nuestra inconformidad para con Dios, cuidado, puede despertar a Dios a airarse para contra nosotros. Puede provocar a Dios a airarse, a enojarse para con nosotros, para contra nosotros. Imagínense. Qué lindo es imaginarse a Dios lleno de amor y de misericordia para con nosotros. Qué lindo, qué glorioso, qué maravilloso. Qué glorioso. Pero
imaginarse a Dios lleno de enojo, lleno de ira. Creo que esto sería demasiado espantoso, sería demasiado terrible. Por eso deberíamos de temer a Dios y tener sumo cuidado de no provocar su ira, de no provocar su enojo, de no despertar su ira, de no despertar su enojo, y de mantenernos mejor en armonía con Él y en acuerdo con Él y en comunión íntima con Él. Eso es lo que más deberíamos de procurar. En vez de enojarlo, deberíamos de procurar hacerlo sentir bien. En vez de airarlo, deberíamos procurar hacer que Él esté contento con nosotros y no enojado. Porque a su ira, dice la misma Biblia, que a su ira tiembla toda la tierra. A su ira se estremece el mundo. Dios es grande en amor, fuerte en poder, pero terrible en ira. Cuidado, mucho cuidado. Con Dios es cosa seria. Con Dios no se juega. Con Dios no se bromea. Ni de broma nos mostremos inconformes para con Dios. No, ni de broma, ni de juego, mucho menos de serio. Mejor pongámonos en línea con Dios. Y aunque no entendamos muchas cosas, estemos de acuerdo con Dios y con su santa voluntad. Y entonces estaremos realmente caminando con Dios, de acuerdo con Dios, tomados de la mano de Dios y siendo altamente bendecidos por Dios. Quiero leer lo que dice Libro de los Números capítulo 11. Dice la Biblia, Libro de los Números capítulo 11, dice así, los versículos 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice Números 11, 1 en adelante. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron aún llorando los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bdelio. Derramábase el pueblo y recogían
y molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía de sobre él. Mire, Dios sustentó al pueblo por 40 años consecutivos con un alimento especial. Dijo el apóstol Pablo, comida de ángeles, con comida de ángeles, el maná. Por cierto, un alimento agradable, sabroso, exquisito, bueno, delicioso, nutritivo. Sin duda creo que con las vitaminas necesarias para el cuerpo. Pero según leemos la palabra de Dios, encontramos que el pueblo se cansó de comer maná todos los días. Y empezó a murmurar. Empezó a incomodarse. Empezó a mostrar su inconformidad, más que para con Moisés, directamente para con Dios. Y dice la Biblia que Dios oyó. Dios oyó y miró la inconformidad del pueblo. El pueblo ya no estaba conforme con lo que Dios le estaba dando a comer. Maná. Ahora el pueblo quería carne. Ahora el pueblo empezó a recordar las comidas que tenía en Egipto. Ahora hasta parece que querían regresarse a Egipto. Habían salido de la esclavitud y parecía que anhelaban y deseaban regresar a volver a ser esclavos. Imagínense hasta dónde llega la mentalidad y la necedad del ser humano. Iban en el desierto, comida no les faltaba, Dios les daba el maná suficiente, la comida suficiente a diario para que se alimentaran, y iban por el desierto, pero ahora eran libres. Ya no más estaban esclavos, ya no los torturaban, ya no los latigaban, ya no los oprimían, ya no los presionaban con trabajos duros como lo hacían en Egipto. Pero miren, se cansaron de comer todos los días la comida que Dios les daba. Se chocaron. Y lo común que se hace es empezar a repelar, empezar a renegar. Creo que nosotros, Dios, todos los días, de una u otra manera o como sea, pero siempre nos ha dado de comer. A veces, como luego decimos, algo humilde, algo sencillo, pero nunca nos hemos quedado sin comer. O a veces tenemos que repetir la misma comida en el almuerzo, en la comida y hasta en la cena. O tal vez a veces hasta el otro día. Pero cuando no hay otra cosa, también como que ya nos cansamos. Y no solamente nos cansamos, sino que empezamos a reaccionar incómodamente. Empezamos a decir,
Pues que no hay otra cosa. Pues que no hay otra comida. A veces no se puede para otra comida. A veces no hay dos medios para otro tipo de comida. Pero en vez de por lo menos agradecer a Dios que tenemos comida. Otros ni siquiera tienen lo que nosotros tenemos. Y aún así debieran de agradecer. Aún así deben de agradecer. Perdón, hermanos. Aún los que no tienen deben agradecer a Dios por lo que Dios les permita, por lo que Dios les da, por lo que Dios les concede. Pues nosotros, en vez de murmurar, en vez de incomodarnos para con Dios, en vez de inconformarnos para con Dios, debemos a decirle a Dios, gracias, porque no me dejas sin comer. Tal vez no tuve para comprar carne hoy, pero tuve frijolitos, arroz, verduras, etcétera, 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 lo que sea. Hubo maicito. Se pudieron llevar a cabo y hacer unas tortillitas y almorzamos, comemos y cenamos. Hay veces que hay la posibilidad de cambiar de comida. El almuerzo una comida, un tipo de comida, en la comida otro tipo de comida, en la noche, en la cena otro tipo de comida. A veces hay esa posibilidad, pues si hay esa posibilidad, gloria a Dios. Démosle gloria a Dios, démosle gracias a Dios y bendigamos a Dios. Pero cuando no viene así para ir turnando las comidas, como sea, hay que agradecer a Dios. Lo importante es que tenemos y lo importante es que no nos deja sin comer. Pero el pueblo de Israel, tal cual nosotros, se chocó de la misma comida. Se cansó de la misma comida. Y empezó a repelar por la comida. Empezó a repelar por las bendiciones de Dios. Como quiera que sea. Y lo que sea. Si algo Dios nos permite o nos da para nuestro sustento, pues sea agradable o no tan agradable a nosotros. Pero si eso que Dios nos permite conceder y da es para sustentar y sostener a nuestro cuerpo y mantenernos con vida, eso es una bendición de Dios. Esa es una bendición de Dios. Quiero decirles algo, que a veces lo que menos parece sernos tan bueno y agradable, hablando de sabores, a veces es lo menos nutritivo. Lo que tiene buen sabor y que le tomamos buen gusto, buen sabor y que lo apetecemos y lo comemos y lo saboreamos porque tiene buen sabor. A veces hay cosas, no se diga hablando ahora de las chatarras. Las chatarras son buenas, pero ¿qué nos benefician? Las chatarras son sabrosas, pero ¿qué vitaminas le dan a nuestro cuerpo? ¿Qué tanto nos nutren? Nada. Son solamente gustos y a veces hasta dañinas. Y a veces Dios nos da comida sólida, algún alimento sólido, algún alimento nutritivo, y luego decimos, yo quisiera mejor otra cosa, quisiera esto, aquello.
Y somos alrevesados porque a veces queremos lo que no nos nutre. Deseamos lo que no nos nutre. Deseamos lo que no nos va a dar las vitaminas que necesitamos para estar bien sanos y fuertes. Somos alrevesados. Si a veces no tenemos para alguna chatarra, creo que Dios mismo lo está permitiendo así para que no nos dañemos con tanta chatarra. Pero nosotros ahí estamos. Quisiéramos una marucha. ¿Qué de bien nos va a traer una marucha? ¿Qué de bien nos va a traer esas cosas que vienen preparadas y que traen un montón de conservantes que hasta daño a nuestro cuerpo le puede causar? Pero a ver, nosotros eso es lo que queremos. A veces lo que más anhelamos y deseamos son las cosas que dañan nuestro cuerpo. Y eso no es ser sabio. Eso es ser necio. Eso es ser insensato. Darle a nuestro cuerpo lo que lo va a dañar es no amarnos, es no querernos, es querernos matar a pausas. Pero a veces no lo vemos de esa manera. Y Dios, en su soberanía y su sabiduría y en su amor para con nosotros, Dios nos permite los alimentos que realmente nos van a nutrir, que realmente nos van a sustentar, que realmente nos van a sostener, que realmente nos van a mantener, que realmente nos van a dar fuerzas, vitaminas y todo lo que nuestro cuerpo requiere y necesita. Pero a veces de eso renegamos y repelamos. Pero hoy quiero decirle, amado hermano, hermana, amigo, amiga, ya no repelemos ni reneguemos. Si Dios no nos da otra cosa, por algo será. Si Dios no nos da más, por algo será. Si Él nos hizo así como nos hizo, fue porque así quiso, así le plació y así le gustó hacernos. Y así estamos bien. Y seamos agradecidos para con Dios. El pueblo de Israel se inconformó para con Dios y dice la Biblia que Dios se enardeció, Dios se enojó. Y al enojarse, al airarse, trajo estragos al pueblo. Hizo estragos en el pueblo. La ira de Dios hace estragos. Puede hacer estragos en nosotros y entre nosotros, y estragos graves, estragos terribles. ¿Todo por qué? Por inconformarse para con Dios, por no estar de acuerdo con Dios, por cómo hace las cosas, por lo que nos da y cómo nos lo da, por cómo nos hizo. La inconformidad provoca la ira de Dios. Hablo de la inconformidad para con Dios. ¿Por qué para con Dios no debemos inconformarnos? Porque Él todo lo hace bien. Entre nosotros podemos inconformarnos porque de repente algunas cosas no las hacemos bien. Y lógicamente que cuando no las hacemos bien, alguien no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Pero Dios sí hace las cosas bien. Dios sí hace las cosas perfectas. Dios hace las cosas correctas. Esto es algo muy importante. Por eso, aunque no entendamos, aunque no comprendamos muchas cosas, si es Dios haciéndolo, está bien, no digamos nada. Y aunque no entendamos, digámosle gracias Dios. Y aunque no comprendamos, digámosle gracias Señor.
agradezcamos a Dios. Esto es algo muy importante, que no nos pongamos en contra de Dios. Mejor es que nos pongamos en línea con Dios y que caminemos día a día tomados de la mano con Dios, de acuerdo con Él, totalmente de acuerdo con Él, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con todo lo que Él hace y cómo lo hace, de acuerdo con lo que Él da y nos da, de acuerdo con Él de cómo nos hizo y de acuerdo con Él de cómo nos tiene ahora, de acuerdo. Hay que estar de acuerdo con su sabiduría, hay que estar de acuerdo con su soberanía, hay que estar de acuerdo con su voluntad y sus designios, que sin duda son más que perfectos. Mire, sigue diciendo el versículo 11 del 10, desde el 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Moisés era el siervo de Dios. Dios se enfureció, Dios se enardeció, Dios se airó con el pueblo. Dios se enojó con el pueblo e hizo estragos en el pueblo. Y Moisés también lo vio mal. También Moisés, la reacción del pueblo la vio mal, la vio incorrecta. No debería de ser así. Porque no estamos hablando de un ser humano que hace algo o nos dio algo y no nos gustó. Estamos hablando del Creador, de nuestro Dios Todopoderoso, que jamás se equivoca al hacer o al dar o al permitir. Jamás se equivoca. Todo lo que Él decide y decida siempre estará bien, siempre estará correcto, siempre será perfecto. Lo que Él determine será siempre lo mejor para Él y para nosotros, para todos. Dice más la palabra del Señor, el 11, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué haces mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traedlos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos,
y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces, empero, dirás al pueblo: santificaos para mañana, y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba a ir a Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne, y comerán el tiempo de un mes. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les harten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan alimento? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿hase acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaban y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le reprendió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y recogióse Moisés al campo a los ancianos de Israel, y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real, un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogiéronse codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo.
Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kiriat Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Miren, hermanos, en este capítulo 11 del libro de los Números encontramos precisamente la inconformidad del pueblo para con Dios, pero también el resultado de la inconformidad del pueblo para con Dios. Y aquí está claro, Dios se enojó porque el pueblo no estaba conforme con lo que Él les daba. Repeló, renegó, murmuró, vociferó contra Dios, se opuso contra Dios, se levantaron en contra de Dios. Es más, retaron a Dios y dijeron: ¿acaso Jehová, Dios, puede poner mesa con carne en medio del desierto? Pensaron que Dios no lo podía hacer. La fe les faltó, la duda se les apoderó, la incredulidad. Y precisamente la duda, la incredulidad, les provocó la terrible inconformidad para con Dios y el renegar para contra Dios. Y fue que Dios se enojó terriblemente, se airó terriblemente. Y al Dios enojarse terriblemente, al Dios airarse terriblemente, los estragos entre el pueblo, en el pueblo, los daños, los perjuicios nos hicieron esperar, porque el fuego de Dios descendió, porque el fuego de Dios se encendió, la ira de Dios se encendió sobre el pueblo. Y sufrieron los estragos terribles de la ira de Dios, del enojo de Dios, por causa de su inconformidad para con Dios. Por eso, hermanos, el llamado es a que no estemos más inconformes para con Dios. En vez de estar inconformes para con Dios, seamos agradecidos. Agradezcámosle a Dios en todo y por todo y para todo, y démosle gloria a su nombre. Y nunca, pero nunca vayamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Si no tenemos lo que deseamos, tengamos fe y confianza que si a Dios le place y Dios quiere, nos lo dará. Y si no, Él sabrá cómo sustentarnos. Él sabrá cómo sostenernos. Él sabrá cómo mantenernos, pero con Él estaremos bien, estaremos seguros. Solo confiemos en Dios. Esperemos en Dios y no reneguemos de Él. No reneguemos de lo que Él hace. Y no repelemos de cómo lo hace y de por qué lo hace. No cuestionemos a Dios con prepotencia, con ira, con enojo. ¿Qué puede hacer nuestro enojo? Nada. Pero el enojo de Dios hace demasiado. ¿Qué puede hacer nuestra ira? Nada. Pero la ira de Dios hace demasiado. No se nos olvide que Dios es verdad que es amor, pero también es fuego consumidor. Y que Él mismo dijo que no dará por inocente al culpable, sino que en su cara le dará el pago. Por eso temamos a Dios y no nos levantemos en contra de Él.
luchemos siempre por caminar de acuerdo con Él, en todo, no solo en algunas cosas, no, caminemos de acuerdo con Él en todo, y Él caminará de acuerdo con nosotros también, y nos bendecirá, y nos ayudará, y nos guardará, nos defenderá, nos proveerá, y principalmente nos salvará, y nos dará vida eterna con Él en el cielo. Pero no reneguemos contra Dios. No repelemos por lo que Él hace y cómo lo hace, por cómo nos hizo, o por lo que Él nos da y por lo que no nos da. No repelemos, no reneguemos. Si tenemos gloria a Dios, si no tenemos, digamos como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y nada más, y punto. Y Dios en su misericordia siempre ahí estará para suplir todas y cada una de nuestras necesidades, y nunca nos dejará al abandono. Nunca nos dejará solos y a la deriva. No, Dios siempre va a estar ahí para nosotros, para socorrernos, para sustentarnos, para ayudarnos, para guardarnos, para defendernos, para sostenernos, para bendecirnos y para salvarnos. Pongámosle punto final a las inconformidades para con Dios. Y ya no más inconformidad para con Dios. Pidámosle perdón a Dios, porque así como el pueblo de Israel se inconformó para con Dios y vinieron los estragos a ellos, estragos terribles, nosotros no somos diferentes. Muchas veces nos hemos mostrado inconformes para con Dios, y tal vez hemos hecho lo mismo que el pueblo de Israel, también hasta hemos repelado, hemos renegado. Si el fuego de Dios sobre nosotros no se ha encendido y no ha quedado para consumirnos, es porque ahora estamos al tiempo de la gracia y su misericordia es grande para con nosotros, y Dios, su gracia, por su infinita y grande y abundante gracia, se contiene su enojo por su grande amor que nos tiene. Pero cuidado, porque no muy tardando, la ira de Dios se derramará, y se derramará terriblemente sobre la tierra. Por ahora no se derrama fuertemente sobre la tierra la ira de Dios plenamente, pero se está juntando, se está acumulando, y ya viene el día cuando se derramarán los juicios de Dios sobre la tierra por la inconformidad de los seres humanos para contra Dios, para con Dios. Se derramará la ira de Dios, el enojo de Dios sobre la tierra, sobre todos los rebeldes y necios, y que nunca quisieron estar de acuerdo con Dios y caminar de acuerdo con Él, y siempre vivieron en contra de Dios, rebelándose contra Él, renegando y repelando. Pero usted y yo seamos sabios entendidos, y hasta aquí nada más, ya no más. No repelemos más, no reneguemos más, ya no sigamos más inconformes para con Dios, más, ya no. Pongamos de punto final, y ya no sigamos provocando más la ira de Dios y el enojo de Dios, porque tanto y tanto se puede llegar a derramar la ira de Dios sobre nosotros y nos consumirá. ¿Y qué será de nosotros? Perdición y condenación. Pues Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se arrepienta y viva para siempre. Amados hermanos, hermanas, les dejo con el mensaje. Compártalo si quiere, puede, y hay que seguir adelante, pero caminando de acuerdo con Dios, sin ponerse en contra de Él. Hay que desechar de nuestra vida toda inconformidad para con Dios. Y solo hay que decir una cosa:
Señor, tú sabes lo que haces. Yo no sé nada, ni de el por qué lo haces así o lo haces así. Yo no entiendo mucho, tal vez no entiendo nada, digámosle así al Señor. Pero si tú lo haces, si tú lo permites, está bien. Yo acepto tu voluntad. Me pongo de acuerdo con tu voluntad y me dispongo a tu voluntad y estoy de acuerdo a caminar contigo a como tú quieras y a como tú hagas las cosas, aun cuando no las entienda. Caminaré de acuerdo contigo, Señor Dios Todopoderoso, y que de verdad lo hagamos, que no solo nos quedemos en palabras, sino que lo hagamos, que nos sometamos, que nos sujetemos a Dios plenamente, enteramente, completamente. Y Dios, creo que se complacerá con nosotros si tomamos esa posición y esa postura de ponernos plenamente, enteramente en línea con Él y caminando siempre con Él, de acuerdo con Él y de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo con su sabiduría, de acuerdo con su soberanía, de acuerdo con su infalibilidad, porque Dios es infalible y Él no cambia, Él no se muda, Él permanece para siempre y Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Y como es tan fiel que todo lo que nos promete, si nosotros aceptamos sus condiciones y obedecemos sus mandamientos, en nosotros se cumplirá su palabra para bien y bendición, y sus promesas se harán toda una realidad en nuestras vidas, llevándose a cabo, cumpliéndose. Amados hermanos, hermanas, que Dios los bendiga y les guarde. Hasta la próxima, si nos concede y nos permite. Si no, si Dios ya no nos permite vernos por aquí, escucharnos por aquí, por estos medios, bueno, pues nos vemos y escuchamos en el cielo. Allá estaremos mucho mejor y estaremos realmente seguros y bien para siempre. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.